Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un rato alrededor de los resultados y las reflexiones que el trabajo de un semestre en geosemiótica urbana han arrojado en este curso en la Universidad de La Salle. Bien, en primera instancia el curso comenzó con una reflexión sobre semiótica, cómo esta disciplina de conocimiento y este tipo de mirada sobre la realidad han sido constituyentes de la cultura moderna y contemporánea. Vimos cómo existe la teoría de la semiología en el cine, en la publicidad, en el marketing en general, en la política sobre todo, y nos dimos cuenta que el mundo del siglo XX y el mundo contemporáneo ha sido construido con base en, digamos, valores estéticos que implican un gran poder cultural o una gran cualidad cultural, lo que hace la dimensión semiótica de lo estético. Entonces, reconocimos el valor del signo, sobre todo, y cómo los signos que se organizan, que se estructuran, pueden ser denominados sintagmas, y esto referido a ejemplos visuales, en la publicidad, en el cine, y entendimos que desde este punto de vista, también la arquitectura y el paisaje urbano, al, mm, al implicar un comportamiento estético, también implicaba una dimensión simbólica. ¿Hasta qué punto sabemos del comportamiento simbólico del edificio? ¿Hasta qué punto sabemos de la carga simbólica que tiene una propuesta estética, académica o vernacular? Eran preguntas que empezaron a surgir en el transcurso de la clase, del taller. Empezamos a entender que la realidad físico-espacial urbana, arquitectónica y urbana, eh, tienen una cualidad física extraordinaria que es la cualidad estética. Y que definir esta cualidad estética ya era un gran problema, pues existen muchas determinantes disciplinares y que hay muchos, digamos, en el mercado, muchas propuestas estéticas que hacen referencia a las vanguardias. También entendimos que este tipo de reflexión estética tenía que ver con esta tradición académica de la estética, de la arquitectura moderna, pero que por otro lado encontrábamos que en el paisaje urbano hay muchos territorios urbanos consolidados estéticamente, pero no a partir de la reflexión académica, sino más bien de la participación social espontánea de las comunidades. Barrios populosos donde su evolución ha estado marcada por la ausencia del arquitecto y más bien la presencia activa de las comunidades en la conformación de su cualidad físico-estética. Eran territorios muy cargados de signos, eh, signos reconocidos por la comunidad y territorios que establecían con las comunidades un lenguaje que les permitía a estas construir dimensiones simbólicas extraordinarias, niveles de apropiación cultural muy altos de estos territorios y otros territorios más, digamos, formales y académicos, donde la carga simbólica era menos elocuente. Entendimos que el paisaje urbano connota dimensión simbólica, pero que dentro del gran panorama de las cualidades estéticas del paisaje existían
extremos y muchas heterogeneidades, muchas posibilidades de reflexión sobre la estética de la arquitectura y su dimensión cultural y social, que sería la dimensión simbólica. Así, entonces, nos dimos en la tarea de analizar territorios urbanos que tuvieran cualidades extraordinarias, que, en los cuales la heterogeneidad fuera un común denominador. Es decir, territorios urbanos donde había tanto expresión arquitectónica, patrimonial inclusive, o estéticas académicas, pero también donde hubiera un alto grado de participación popular en la construcción estética del paisaje y hubiera publicidad de graffiti y expresiones de las heterogeneidades sociales de los lugares. Este tipo de barrios, denominados por algunos barrios de contracultura, se volvieron entonces para nosotros protagonistas de análisis. Muchos de nuestros equipos de trabajo, muchos de los equipos de trabajo del grupo escogieron barrios de esta índole, en Bangkok, en Nueva York, en Bogotá, en ciudades coreanas, en Brasil, y descubrieron sectores urbanos bastante heterogéneos que tuvieran una gran carga estética popular, vernacular y académica indistintamente. Es así que en este momento nos dimos en la tarea entonces de en cada uno de esos territorios hacer unos recorridos virtuales que fueron en este caso recorridos que pudieran determinar cuáles eran los signos o los sintagmas más típicos de cada uno de los territorios. Al tener determinadas estas variables de análisis, entonces la metodología de la geosemiótica nos propone o nos propuso implementar mapas de estos comportamientos simbólicos tipológicos de estos territorios. Así, entonces generamos mapas de el comportamiento geográfico, espacial, de los signos más representativos de cada uno de los territorios. Cruzando las variables y viendo cómo cada una de ellas se comportaba espacialmente, entonces al cruzar los mapas generamos regiones donde existían, digamos, cualidades sígnicas específicas. Estas regiones o cualidades sígnicas van a generar una reflexión sobre el territorio que es denominada diagnóstico semiótico. Por supuesto, en este recorrido nos dimos cuenta que los estilos de vida, las historias, la tradición, las costumbres, el patrimonio inmaterial, son recursos, son elementos fundamentales en la construcción estética del paisaje y que definitivamente la participación de la comunidad en esta construcción estética generaban niveles altísimos de apropiación del paisaje urbano, niveles altos de identidad con el paisaje urbano y también, digamos, riquezas estéticas y fórmulas estéticas desconocidas para la academia. Empezamos a entender que los territorios heterogéneos de contracultura en diferentes partes del mundo, aunque muy diferentes, todos compartían asuntos similares como su heterogeneidad, sus estéticas vernaculares y académicas mezcladas, sobrepuestas, un gran trabajo de strip artificial sobrepuesto a la fachada original de los edificios y que muchos fenómenos comerciales, sociales, estéticos, ecológicos, políticos intervenían en el paisaje y se representaban en él de manera diversa.
Esta reflexión nos dio a entender que entonces la ciudad no es el producto de un pensamiento, más bien es el producto de un funcionamiento social y político y económico de una comunidad. La cualidad estética del paisaje urbano es el resultado de un funcionamiento complejo de la sociedad. Esta reflexión y este diagnóstico semiótico nos permitió entonces preguntarnos sobre cuál es o cuál debería ser la cualidad simbólica de un edificio que interviniera estos paisajes. Y cada uno de los grupos se dio la tarea de, entonces, conseguir un lugar, establecer un lugar específico dentro del territorio, dentro de estos mapas, estratégico, para implantar un proyecto simbólico. Un proyecto que es arquitectónico, que es habitable, en algunos casos con unas implicaciones urbanas muy fuertes, pero ¿cómo entonces proponer estéticas que dieran fe del análisis y del diagnóstico semiótico del lugar? Es así como empezamos a encontrar diferentes tipos de interpretaciones urbanas de lo estético y diferentes tipos de propuestas arquitectónicas también. Muchas de ellas, por ejemplo, por decir alguna, el edificio emblema o el edificio marca. Determinamos que a muchos edificios, por ejemplo, le hacen un homenaje extraordinario a la marca que representan. Los denominamos edificios emblema, edificios marca, que son edificios que se entregan, digamos que todo ellos, toda su configuración estética está diseñada a partir de la cualidad de la marca, de la cualidad simbólica de la marca y de la cualidad estética de la marca que representa. Edificios que representan empresas de ropa, de zapatos, multinacionales que usan el edificio como publicidad de su marca. Con esta determinante hubo proyectos que se preocuparon entonces por llevar a cabo esta idea estética que la ciudad contemporánea ha generado. Encontramos este tipo de edificios en diferentes partes del mundo, diseñados de una manera espontánea o generados de una manera espontánea, pero en este caso ya para nuestros estudiantes investigadores se convirtió en un reto, entonces diseñar el edificio marca, diseñar el edificio emblema de una marca. Así encontramos ejemplos en diferentes partes del mundo eh, que, aunque no reflexionados por la academia de una manera específica, sí hacen parte del paisaje de la ciudad contemporánea. Un fenómeno estético que no surge de la escuela, pero surge en el espacio público y hace parte de la realidad urbana de la mayoría de ciudades contemporáneas. Entonces, encontramos que hicimos propuestas alrededor de este tema. También hubo diferentes grupos de trabajo, cada uno preocupado por un tipo de fenómeno diferente. En este caso, también se trabajó, por ejemplo, el espacio público y la posibilidad de que el espacio público fuera tridimensional, el edificio plaza o el edificio espacio público 3D. Y sobre esto hicimos o se hizo una reflexión muy interesante de cómo construir del espacio del edificio su espacio público en su totalidad. Es decir, un edificio sin espacio privado, más bien un edificio que tuviera el 90% de su espacio dedicado a lo público o a lo semipúblico y, y la especulación estética que este fenómeno generó fue el resultado final en este taller. También encontramos un proyecto supremamente interesante
en el Parque de los Mártires. Allí hay muchos vendedores de ropa usada. Es tradición para la ciudad este lugar. Y es un uso, digamos, espontáneo que, pero de todas maneras tiene un manejo, digamos, temporal bastante amplio, es decir, tiene una tradición en el lugar, el manejo comercial de la ropa usada. Para este lugar, el grupo de investigadores propuso un edificio supremamente interesante, no solamente por las actividades que va a albergar, sino por su cualidad estética, que involucra el uso de telas recicladas y reflexiona sobre el reciclaje de la ropa usada y por supuesto reflexiona sobre los altos impactos que tiene esta industria en la salud ambiental de los territorios. Por otra parte, por ejemplo, encontramos elementos simbólicos muy importantes en el Brasil, unas escaleras famosísimas que hay en Río de Janeiro, que son elementos, lugar de encuentro y lugar de motivo turístico. Este grupo se dedicó a trabajar el contexto urbano de estas escaleras y a exaltar el valor simbólico de las mismas, ya que son una expresión típica de los habitantes del lugar, una expresión espontánea, vernacular, no académica, pero con altísimos grados de apropiación y de identidad. Eh, es así que en este lugar convergen turistas de todas partes del mundo. Para este lugar también se diseñó entonces un proyecto complementario que reafirmara la fuerza simbólica de este lugar, de este patrimonio del Brasil. También encontramos proyectos en ciudades completamente populosas, cargados de información. Algunos de estos proyectos trabajaron el concepto, por ejemplo, de encubrimiento y generaron proyectos que mm, hacen de la imagen de su interior la cualidad estética de su exterior. Entonces, son proyectos que tienen imágenes, pantallas gigantes en su fachada donde se refleja toda la actividad del barrio en el interior o toda la actividad del edificio en el interior. Con esto quiero exaltar que el producto estético de estos edificios no es necesariamente eh, la aplicación la reinterpretación de las vanguardias en el mundo contemporáneo, sino más bien el reconocimiento de una cantidad de fenómenos socioculturales y económicos que se ven reflejados en acontecimientos estéticos en el paisaje urbano y que para nosotros terminó siendo fundamental en la propuesta de edificios con una carga simbólica extraordinaria que dialogaran con el contexto y con el paisaje urbano al cual pertenecía. Así, este curso nos deja una enseñanza fundamental y es la pregunta sobre por qué, cómo, de dónde se construye y se debe proponer la cualidad estética del objeto arquitectónico y con esto la cualidad estética del paisaje urbano. La estética del edificio debe ser simplemente la aplicación de la neovanguardia o la interpretación, por supuesto, muy creativa del racionalismo del comienzos del siglo XX, o debe interpretar solamente las expresiones populares, la expresión estética, producto de la intervención social espontánea de la gente, de los habitantes de los territorios escogidos. Pues en este caso, tampoco es la tecnología la única que manda, sino que es la reflexión sobre el valor simbólico del edificio lo que va a determinar su cualidad estética. Y no al revés, como en el mundo moderno estábamos acostumbrados
la estética que genera cualidad simbólica. Entramos en un mundo donde la relación con el espacio público es determinante para medir la calidad de vida de los habitantes de un territorio urbano. Y entendemos entonces que la estética debe estar al servicio de las apropiaciones urbanas y las identidades, es decir, la estética al servicio de la construcción de identidad urbana y no solamente al servicio de discursos estéticos académicos. La academia, entonces, desde este punto de vista, la disciplina del arquitecto debe entonces empezar a reconocer que el poder de la expresión popular en el paisaje público determina también mucho el poder simbólico del edificio.